En los talleres, el ruido de las máquinas nunca se olvida. A veces, cuando todo queda en silencio, uno jura escuchar los motores volver a arrancar solos. Yo aprendí que hay hilos que siguen cosiendo, incluso después de muertos. Mi nombre es Damián, tengo 63 años y durante más de 30 trabajé de vigilante. Casi siempre me tocaban los lugares que ya nadie quería: fábricas abandonadas, bodegas viejas, edificios en reparación. Decían que tenía buena suerte porque nunca me enfermaba, nunca me asaltaban y casi siempre dormía tranquilo. Pero eso cambió el día que acepté cubrir el turno de mi amigo Miguel en la vieja textil de Puebla. Miguel llevaba años cuidando ese lugar. Era un tipo alegre, bromista, el único que podía contar chistes en medio de un sitio tan apagado. Murió de un infarto una tarde, justo dentro del taller, cuando fue a revisar un corto en los cables del piso 0. No tenía familia, así que la empresa me pidió que lo reemplazara solo por unos días mientras encontraban a alguien más. Yo dije que sí sin pensarlo mucho. No era la primera vez que trabajaba donde había muerto un compañero. El edificio estaba en la zona industrial vieja, a unos 20 minutos del centro. Por fuera se veía enorme, con paredes de ladrillo húmedo y ventanas cubiertas por polvo. Tenía 3 pisos, pero solo el primero y el subterráneo estaban activos cuando Miguel trabajaba ahí. Después del accidente cerraron casi todo. Solo dejaban una entrada abierta para los técnicos que iban a revisar el cableado cada cierto tiempo. Me dieron una linterna, un radio que casi no servía y un llavero con más de 20 llaves. La encargada de mantenimiento me dijo que no me preocupara, que ya nadie entraba, que lo único que debía hacer era registrar mi ronda cada hora y reportar si veía luces encendidas o puertas forzadas. La primera noche fue tranquila, aunque el ambiente tenía algo raro. Había un olor como a aceite viejo mezclado con humedad, y el eco de mis pasos sonaba distinto en cada pasillo, como si el edificio respirara conmigo. Cuando bajé al piso 0, vi las máquinas de costura alineadas en filas largas. Algunas todavía tenían carretes de hilo puestos. En el fondo, una luz tenue parpadeaba, pero pensé que era el reflejo de mi linterna. El reloj marcaba las 2 cuando escuché por primera vez el sonido. Un trac-trac-trac mecánico, repetido, como el de una máquina de coser encendida. Pensé que era una vibración del edificio o que algún transformador había quedado activo. Me acerqué despacio, pero cuando llegué al área central, el ruido se detuvo. Solo quedaba el silencio y esa sensación de que alguien se había movido un segundo antes. Revisé una por una las máquinas. Estaban desconectadas. Ni una tenía corriente, pero en el suelo encontré restos de hilo rojo recién cortado. Pensé que los técnicos habrían estado ahí durante el día y no limpiaron. Lo dejé pasar. A la mañana siguiente le conté a Ramiro, otro vigilante con más tiempo en la empresa. Solo se rió y dijo: «Ah, entonces ya la escuchaste». No quise preguntar mucho. Solo me dijo que Miguel pasaba horas en ese mismo piso y que a veces hablaba solo, como si alguien le respondiera entre las máquinas. La segunda noche fue peor. Apenas entré, sentí que el aire estaba más frío que afuera. Caminé hacia el fondo con la linterna encendida, marcando el reloj de control cada hora. Cerca de las 3, el sonido volvió, más fuerte. Era el mismo ritmo constante de costura, pero acompañado por un pequeño golpeteo, como si un pie moviera el pedal. El ruido venía del lado izquierdo, donde había una hilera de mesas cubiertas por mantas plásticas. Levanté una de las lonas y vi a una mujer sentada frente a una máquina. No la vi llegar. No escuché ninguna puerta abrirse. Llevaba un uniforme azul con el logotipo viejo de la fábrica y el cabello recogido en un moño bajo. Movía el pedal y guiaba la tela con precisión.
No levantó la vista, ni siquiera cuando apunté la linterna hacia ella. «Señora», dije sin pensar, intentando sonar calmado. Nada, solo el sonido del hilo avanzando. «Señora, no puede estar aquí, este lugar está cerrado». Ella se detuvo, levantó la cabeza despacio y me miró. No sabría describir si estaba viva o no. Tenía la piel pálida, pero sus ojos no estaban vacíos. Me observó unos segundos y luego volvió a bajar la mirada. En la tela había bordado un nombre: Miguel. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. «¿Quién le permitió entrar?», pregunté, pero mi voz sonó torpe. La mujer murmuró algo. Me acerqué y escuché. «Estoy terminando la pieza que él no alcanzó a entregar». Dio un par de puntadas más, cortó el hilo y dejó la tela doblada sobre la mesa. Cuando parpadeé, ya no estaba. Solo quedaba el uniforme con el nombre bordado y la máquina todavía vibrando, como si acabara de detenerse. Me alejé sin mirar atrás. Salí a la superficie y pasé el resto de la noche en la caseta, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Pero cuando los primeros rayos del sol entraron por las ventanas, volví a bajar. Quería comprobarlo. El uniforme seguía ahí, limpio, perfectamente doblado, con el nombre Miguel en el pecho. La máquina seguía desconectada. Me quedé parado un buen rato, sin saber qué hacer. Finalmente guardé el uniforme en una bolsa y lo dejé en el escritorio del supervisor. No dije nada. No quería parecer un viejo loco. Esa tarde, Ramiro volvió a visitarme. Le conté todo. Se quedó callado, miró hacia el pasillo del fondo y dijo: «A Miguel le gustaba una costurera de aquí. Murió antes de que cerraran la planta. Él decía que aunque el taller se apagara, ella iba a seguir cosiendo para él». Pensé que era una broma, pero su tono no sonaba a risa. Desde esa noche empecé a notar más cosas. Las luces del pasillo parpadeaban a las mismas horas. A veces encontraba carretes nuevos sobre las mesas con los hilos perfectamente ordenados. Nadie más tenía llaves de ese piso. Una madrugada, mientras revisaba los candados, encontré otro uniforme en la misma mesa. Pero esta vez, el bordado no decía Miguel, decía Damián. Me quedé helado. Ni siquiera recuerdo cómo llegué hasta la puerta. El miedo me hizo temblar como nunca. Pensé que alguien me estaba jugando una mala broma, así que revisé las cámaras. En la grabación se veía solo mi linterna moviéndose y las sombras de las máquinas. Nada más. Los días siguientes empecé a tener sueños extraños. Escuchaba el pedal moverse, los hilos tensarse y una voz susurrando mi nombre. Cuando despertaba, el reloj marcaba siempre la misma hora, 3:13. Intenté pedir cambio de puesto, pero me dijeron que no había vacantes. Me aguanté un mes, hasta que algo me obligó a renunciar. Fue un viernes, había tormenta, la planta entera estaba vacía. Revisaba el piso 0 por última vez antes de entregar las llaves. Caminé despacio, repasando con la linterna cada rincón. Todo estaba igual. Las mesas cubiertas, las máquinas alineadas, hasta que llegué al final del pasillo y vi una luz encendida dentro del taller central. La mujer estaba ahí de nuevo, pero esta vez no cosía. Tenía las manos sobre una máquina apagada, mirándome de frente. Detrás de ella, colgados en ganchos metálicos, había decenas de uniformes idénticos, todos con nombres distintos bordados. Me acerqué un poco y reconocí algunos: Miguel, Ramiro, incluso otros vigilantes que ya no trabajaban allí. ¿Por qué mi nombre?, pregunté sin pensar. Ella no respondió. Solo levantó un dedo y señaló hacia el reloj de pared. Marcaba las 3:13. En ese momento, la luz titiló y todo se apagó. Sentí un zumbido en los oídos y un olor fuerte a metal quemado. Cuando logré encender la linterna, la mujer había desaparecido. Pero la máquina frente a mí empezó a moverse sola, el pedal bajando y subiendo como si alguien invisible la accionara.
No me quedé a ver más. Corrí hasta la salida y no volví nunca. Dejé las llaves en la caseta y llamé a la encargada desde afuera. Solo dije que no podía seguir, que me sentía enfermo. Pasaron meses antes de que pudiera dormir sin escuchar ese ritmo mecánico en mi cabeza. Todavía lo recuerdo exacto. 3 golpes cortos, una pausa, 3 más. A veces, cuando llueve, ese sonido se mezcla con el del agua golpeando el techo y me cuesta distinguir si es real o no. Hace poco Ramiro me llamó. Me dijo que un nuevo guardia había aceptado el puesto, jovencito, de unos 30, que llevaba solo 2 noches y ya decía haber visto una mujer en el piso 0. No quise saber más. Dicen que en los talleres viejos el aire guarda memoria. Yo no sé si es verdad, pero sé que algo quedó ahí abajo, enredado entre los hilos y el polvo. A veces pienso que Miguel no murió solo, que ella lo esperó de alguna forma, y que ahora esperan a cualquiera que se atreva a reemplazarlos. Yo no volví a trabajar de noche. Desde entonces, cada vez que paso frente a una fábrica apagada, bajo la mirada. Porque siento que, si me quedo viendo demasiado tiempo, voy a escuchar de nuevo ese pedal moviéndose. Y sé que, si eso pasa, no habrá forma de detenerlo. Siempre pensé que los edificios viejos solo guardaban polvo, pero después de tantas noches encerrada ahí, empecé a sentir que las paredes recordaban a la gente que ya no salía por esas escaleras. Trabajo en una oficina de contabilidad en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio tiene más de 50 años, y aunque por fuera parece elegante, por dentro todo cruje. Las lámparas parpadean. El piso está torcido en algunos puntos y el ascensor lleva meses sin funcionar. Yo entro a las 9 de la noche y salgo a las 6 de la mañana cuando todavía está oscuro y la ciudad apenas empieza a moverse. El primer mes me acostumbré a todo, al olor a humedad, al eco de mis pasos, al ruido de los cables colgando del techo. Lo que no logré acostumbrarme fue al silencio. Ese silencio del centro cuando todos se van, cuando las calles se quedan vacías y uno escucha hasta el propio corazón en los pasillos. Subía siempre por las escaleras hasta el 3er piso, donde está la recepción. Era una escalera angosta, con paredes manchadas por el tiempo. En cada descanso hay una ventana que da a un callejón sin salida. Nunca hay nadie ahí, pero a veces sentía como si alguien pasara rápido, reflejado en el vidrio. Me decía que era cosa del sueño, del cansancio, de estar tantas horas sola. La oficina por las noches no parece la misma. Los escritorios cubiertos con lonas, los archivadores cerrados con llave, las sillas amontonadas en la esquina, todo se vuelve más pesado. A veces me quedaba escuchando el reloj de pared que marcaba cada minuto con un golpe seco. Una noche, cerca de la medianoche, mientras archivaba unos papeles, escuché un sonido metálico. Era breve, como el arranque de un motor viejo. Me quedé quieta. Volvió a sonar, un poco más largo. Me di cuenta de que era el ascensor. Pero eso no tenía sentido. Llevaba semanas fuera de servicio y los técnicos aún no habían venido. Me asomé al pasillo. Desde donde estaba podía ver la puerta del elevador al fondo, con una cinta amarilla cruzada en forma de X. La cinta estaba rota y las luces del panel parpadeaban. Me acerqué despacio y fue cuando escuché una voz de mujer, suave, como si hablara desde dentro del hueco del ascensor. Dijo algo que al principio no entendí y después lo escuché claro. Bajar al -1. Me quedé helada. El panel del ascensor solo tenía botones del 1 al 4. No había ningún -1. Pero las luces seguían encendidas, como si el sistema respondiera. Luego un golpe seco, como si la cabina se hubiera detenido de golpe entre los pisos. Retrocedí unos pasos. Todo se quedó en silencio.
Pensé en llamar al encargado del mantenimiento, pero eran más de las 12 y nadie atendería. Intenté convencerme de que era un cortocircuito o una falla eléctrica, pero algo no cuadraba. El sonido de la cabina bajando era demasiado real. Los días siguientes intenté no pensar en eso, pero cada noche, a la misma hora, el ascensor hacía el mismo recorrido. Se encendían las luces, se escuchaba el motor y luego el golpe, y cada vez la misma voz. Bajar al menos uno. Una madrugada, después de escuchar eso por quinta vez, me armé de valor y bajé las escaleras hasta el primer piso. El ascensor estaba detenido con las puertas apenas entreabiertas. Me agaché para mirar dentro. Todo estaba oscuro, pero había una sensación rara, como si el aire dentro del hueco fuera más frío. Entonces vi algo, un movimiento lento, arriba. Una sombra que parecía moverse dentro, a pesar de que el ascensor estaba vacío. Subí corriendo. No dormí ese día, ni los siguientes. Hablé con don Ernesto, el guardia del edificio. Me dijo que no me metiera en eso, que ese elevador tenía su historia. Según él, hacía años, cuando todavía funcionaba, una empleada quedó atrapada una noche. El sistema falló y la cabina cayó medio piso. Tardaron horas en sacarla y cuando lo hicieron ya estaba muerta. Dicen que fue justo al intentar bajar al 1. Le pregunté qué era ese 1. Me dijo que abajo del primer piso había una especie de sótano técnico, donde antes se guardaban los generadores y los archivos viejos, que lo cerraron después del accidente y que nadie volvió a entrar porque el piso está dañado. Esa noche me quedé pensando en eso, y cuando el reloj marcó las 12, el ascensor volvió a sonar. Esta vez más fuerte. Caminé hasta el pasillo. La luz parpadeaba. El ascensor subía y bajaba solo, sin que nadie tocara los botones. Me acerqué y vi que el panel brillaba con todos los números encendidos, menos el 1. Don Ernesto no estaba esa noche. Me quedé sola con ese ruido metálico que subía desde el fondo. El sonido se detuvo y por un segundo todo fue silencio. Luego, un golpe seco, más fuerte que todos los anteriores, y el ascensor se quedó quieto entre el primero y el segundo piso. No sé por qué lo hice, pero bajé. Quería ver. Quizás necesitaba confirmar que todo tenía una explicación. Cuando llegué al hueco, noté que la puerta estaba abierta apenas lo suficiente para ver el interior. Adentro, la cabina estaba llena de polvo, pero no estaba vacía. Había una mujer parada en el centro. El cabello le cubría el rostro y tenía la ropa vieja, de otra época. Me miraba desde abajo, con la cabeza inclinada hacia atrás, como si esperara que yo dijera algo. No grité, ni siquiera pude moverme. Ella levantó una mano despacio y con un gesto me señaló el panel. Yo seguí la dirección con la mirada. Entre los botones había uno más, oxidado, con la pintura casi borrada. No tenía número, solo un rasguño que parecía una línea hacia abajo. Bajar al menos 1. La voz salió de su boca, pero también del pasillo, del hueco, del edificio entero. Todo vibró un segundo. El ascensor se cerró de golpe y empezó a bajar, pero no hacia el primer piso. Bajaba más de lo que el edificio podía tener. Retrocedí tambaleando, subí corriendo las escaleras hasta el tercero. No volví a bajar esa noche. A la mañana siguiente, cuando llegaron los demás empleados, el ascensor estaba detenido otra vez entre pisos, pero sin energía. Los técnicos vinieron al mediodía y dijeron que no encontraron nada raro, que la corriente estaba bien, que el sistema no tenía registro de movimientos. Pedí el traslado de turno. Desde entonces no volví a ese edificio. Hace unos días pasé por ahí. Estaban remodelando la fachada. En la puerta, un cartel decía: instalación de nuevo ascensor. Y lo más extraño fue que, mientras lo miraba desde la acera, escuché el sonido del motor. El mismo sonido metálico, el mismo golpe seco, pero no había electricidad todavía. No me quedé a ver más. Crucé la calle y seguí caminando.
A veces pienso que esa mujer nunca dejó de bajar, que el edificio entero se hunde con ella, piso por piso, hasta llegar a un nivel que nadie ha visto. Y cada vez que sueño con eso, despierto con la sensación de que escucho una voz al otro lado del teléfono del trabajo. Pide lo mismo, siempre lo mismo, bajar al menos uno. Nunca le tuve miedo a trabajar de noche. Uno se acostumbra al silencio, al eco de los pasos y al zumbido de las luces. Pero hay lugares donde el silencio no está vacío. Está lleno de cosas que respiran debajo. Yo soy Omar y durante 3 años trabajé como vigilante en un hospital de Monterrey. En el turno de la noche todo cambia. Las enfermeras caminan despacio, los ascensores hacen un sonido distinto y los pasillos parecen más largos de lo que son. Pero nada se compara con lo que se siente en el estacionamiento subterráneo. Cuando me pasaron para allá fue porque estaban haciendo remodelaciones en la planta baja y querían dejar ese espacio vigilado. Era enorme, con columnas gruesas y un olor constante a humedad. Las cámaras de seguridad no siempre servían, había interferencias y los sensores de movimiento a veces se activaban sin motivo. Al principio me pareció un trabajo tranquilo. Mi rutina era simple: revisar los niveles, caminar con la linterna, registrar los turnos de mantenimiento y estar atento por si alguien del hospital bajaba a buscar su coche. Casi nunca bajaba nadie después de medianoche. Pero a partir de la segunda semana empecé a notar algo. Siempre a la misma hora, poco después de las 3, se escuchaba un golpe hueco, como si alguien pateara una tubería. Al principio pensé que eran los plomeros o el sistema de drenaje, pero el sonido no venía de las paredes, sino del suelo. Una noche me agaché cerca del área de los drenajes para escuchar mejor. Y lo que escuché no fue un golpe, fue una voz. Alguien susurró algo que no logré entender. Cuando acerqué más la oreja, se repitió, esta vez más claro: «Ayúdame». Me quedé helado. Pensé que alguien se había quedado atrapado en alguna cámara de mantenimiento. Corrí a buscar un plano del lugar, pero el estacionamiento era viejo y nadie tenía un mapa actualizado. Fui con el ingeniero de turno y me dijo que debajo del estacionamiento no había nada, solo concreto y drenaje. Las noches siguientes lo escuché otra vez. «Ayúdame». A veces más lejos, a veces tan cerca que parecía salir del drenaje a mis pies. Llamé a un compañero para que bajara conmigo, pero justo esas noches no se escuchó nada. Se burló. Me dijo que el encierro me estaba jugando en contra, pero no era mi cabeza. Una madrugada, mientras caminaba por el nivel más bajo, sentí una corriente de aire frío saliendo de una rejilla del suelo. Era raro, porque ese lugar no tenía ventilación. Me agaché, alumbré con la linterna y vi algo detrás del metal. Parecía un túnel pequeño, lleno de polvo, con un muro de ladrillos al fondo. Golpeé con la linterna el metal y del otro lado alguien golpeó de vuelta, 3 veces. Esa noche no pude quedarme. Subí a la caseta y pedí cambio de guardia. No dije lo que había pasado, solo inventé que me dolía el pecho. Dormí mal todo el día siguiente. Cuando volví, decidí llevar una cámara del hospital para grabar, solo por probar que no estaba loco. Esa madrugada, mientras hacía el recorrido, el sonido volvió. «Ayúdame». Me acerqué al drenaje y encendí la cámara. La voz era débil, como si hablara a través del agua. Seguí la dirección del sonido y llegué otra vez al lugar de la rejilla. Pero esta vez la tapa estaba fuera de su sitio, desplazada unos centímetros. Apunté la linterna y vi el túnel más claro. Era un pasillo bajo, hecho de cemento crudo, con paredes marcadas. Me tiré al suelo para mirar mejor y vi algo que no se me olvida.
En los ladrillos que bloqueaban el final del pasillo había marcas de uñas, cientos, todas en la misma dirección, como si alguien hubiera intentado salir. El olor que salió de ahí era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Retrocedí, puse la tapa de nuevo y subí corriendo. Cuando le conté al jefe de mantenimiento, me dijo que esa zona nunca había sido registrada. Me acompañó a revisar, pero cuando bajamos, el drenaje ya estaba sellado, como si nunca hubiera estado abierto. Una semana después, llegó un equipo de ingenieros externos. Dijeron que iban a revisar una filtración de agua bajo el estacionamiento. Yo no dije nada, pero esa misma noche, antes de que ellos bajaran, el eco volvió. No era un susurro, eran varios. Voces mezcladas, algunas pidiendo ayuda, otras llorando. Encendí la cámara otra vez, pero el lente se empañó. Sentí un temblor bajo mis pies, un zumbido en el concreto, y los tubos de ventilación comenzaron a vibrar. Parecía que todo el piso respiraba. Apagué la linterna y me quedé quieto. Las voces se calmaron, pero siguieron murmurando como si hablaran entre ellas. Alcancé a distinguir una palabra repetida varias veces: debajo. No volví a bajar solo. A las pocas semanas, el hospital clausuró el nivel subterráneo, diciendo que había riesgo estructural. Los ingenieros aseguraron que no encontraron ninguna galería, ni drenaje modificado, ni muro de ladrillos, nada. A mí me cambiaron de área, pero cada tanto, cuando paso por ahí y veo la entrada cerrada con cadenas, siento el mismo aire frío saliendo por las rendijas, como si algo siguiera respirando ahí abajo, esperando que alguien lo escuche otra vez. Nunca más trabajé turnos bajo tierra, pero en mi teléfono aún guardo el audio de aquella noche. Si lo pongo muy fuerte, al fondo se escucha el eco de mi propia voz y otra que me responde. Dicen que en la carretera todo se repite. Los paisajes, los moteles, las mismas voces por la radio. Pero cuando uno conduce solo de madrugada, hay silencios que se sienten como si alguien más viajara contigo. Yo soy Ricardo. Llevo más de 20 años manejando camiones de combustible. No soy supersticioso ni nada por el estilo. Pero hay algo que me pasó hace unos años en la ruta entre Hermosillo y Nogales que todavía no puedo entender. Cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad sin darme cuenta. Es el kilómetro 27, un lugar donde el aire se siente diferente, como si la carretera respirara. Aquel turno fue largo. Había salido de la planta de carga a eso de las 10 de la noche, con destino a un depósito al norte. El tanque iba lleno, más de 30.000 litros de gasolina, y tenía que llegar antes del amanecer. No había margen de error. Todo iba normal. El motor parejo, la carretera vacía, el aire seco de Sonora pegando en los vidrios. A esa hora el desierto parece dormido, pero si uno apaga la música, puede escuchar cómo cruje la tierra. Cuando el GPS marcó el kilómetro 27, la pantalla se congeló. El mapa dejó de moverse y la voz de la aplicación repitió lo mismo 3 veces. Redirigiendo, redirigiendo, redirigiendo. Pensé que era una falla del internet, nada raro en medio de la nada. Pero después la flecha empezó a girar en círculos, como si me indicara volver. No tenía por qué hacerlo. El tanque estaba en orden, el motor también, pero justo en ese momento sentí una vibración en el volante, una sacudida seca. Pensé que había pisado algo. Reduje la marcha y vi un reflejo en el espejo, una luz roja intermitente, muy débil, detrás de mí. No era otro vehículo. Parecía un fuego pequeño, como si algo ardiera al costado de la carretera. No debía detenerme, lo sé, pero la curiosidad puede más. Me orillé con cuidado y bajé del camión. El aire olía a gasolina. No del tanque, era otro tipo de olor.
más viejo, mezclado con tierra quemada. Caminé unos metros con la linterna en la mano, y fue cuando lo vi. Un hombre estaba de pie junto a un surtidor oxidado del viejo parador del kilómetro 27, un lugar que llevaba años cerrado. Tenía el cuerpo cubierto de hollín y la ropa pegada a la piel. El fuego no venía de ninguna parte, pero la luz lo iluminaba como si todavía ardiera. No se movía, solo me miró, y con una voz que apenas salía dijo: «Ayúdame». No fue un grito, fue como si repitiera algo que había dicho muchas veces. Yo me quedé congelado. Me acordé de inmediato de un accidente del que hablaban los viejos camioneros. Hace años, un conductor de combustible se volcó justo en ese tramo. Dicen que el camión explotó y que el hombre murió atrapado dentro, intentando abrir la válvula de emergencia. Nunca encontraron todo el cuerpo, solo el casco derretido. Y ese hombre, el que tenía frente a mí, llevaba un casco igual. Intenté decirle algo, preguntarle si necesitaba ayuda, pero en cuanto di un paso hacia él, el olor se volvió insoportable. Era como si el aire mismo se quemara. Volví al camión temblando, y al cerrar la puerta vi que el marcador del GPS seguía girando, mostrando siempre el número 27. La radio se encendió sola, aunque yo la había apagado antes de bajar. Entre la estática se escuchó una voz. «Ya estamos ahí». No era mi frecuencia. Mi radio solo conecta con el centro de control y con otros conductores registrados. Revisé los canales. Todos estaban en silencio, excepto ese. «Ya estamos ahí», repitió la voz, esta vez más cerca, como si viniera de dentro del camión. Me sudaban las manos. Giré la llave, pero el motor no arrancó. Todo el tablero parpadeaba. Por instinto, salí del vehículo y caminé unos metros hacia la carretera, buscando señal. El silencio era tan grande que podía oír mi respiración. A lo lejos, vi otra figura, justo donde el hombre había estado. Pero esta vez no era una persona, era una sombra negra que parecía doblarse con el viento sin forma definida. Quise correr, pero el suelo se sentía pesado, como si el asfalto me jalara. El fuego volvió a encenderse, no sé de dónde, y escuché el mismo sonido que hace el combustible al encenderse con aire. Cerré los ojos y por un momento todo fue luz. Una luz anaranjada, tan intensa que sentí que el calor me atravesaba. Pensé que el camión explotaba, que ese era mi final. Pero cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro. Ni fuego, ni hombre, ni radio, solo el sonido del motor, encendido como si nunca se hubiera apagado. Manejé el resto de la noche sin mirar los espejos. No sé cómo lo hice, ni cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, cuando el sol empezó a salir, vi el letrero del depósito. El guardia me saludó con cara de sueño y me dijo que había llegado antes de lo previsto. Pero cuando bajé del camión, me quedé sin palabras. El tanque estaba limpio, sin una sola marca, pero el costado tenía huellas de manos negras, marcadas en el metal, como si alguien lo hubiera tocado con las palmas llenas de ceniza. Conté 5 manos, algunas más pequeñas, otras grandes. No estaban frescas, eran manchas que parecían secas desde hacía años. Llamé a mi supervisor y lo primero que me dijo fue: «¿Te paraste en el 27?» Le dije que sí. Me contestó con un silencio largo y luego solo agregó: «No vuelvas a hacerlo». Después colgó. Nunca supe si lo dijo por miedo o porque ya lo sabía. Esa tarde un mecánico revisó todo el camión. No encontró ningún daño, ni fallas eléctricas, ni rastros de fuego. Pero cuando abrió el compartimento del tanque, el olor que salió de ahí me revolvió el estómago. No era gasolina, era como carne quemada. El mecánico me miró y cerró el tanque sin decir nada.
Desde entonces, evito conducir de noche. Si tengo que pasar por ese tramo, lo hago con luz de día, aunque me cueste horas de trabajo. Algunos compañeros dicen que también les ha fallado el GPS ahí, otros juran haber visto el reflejo del fuego en los retrovisores. Pero nadie se detiene. Nadie. Yo tampoco lo haría otra vez. Porque esa noche, en el kilómetro 27, entendí algo que nunca me enseñaron en las carreteras. No todo lo que pide ayuda está vivo. Y cada vez que paso por ahí, aunque no mire, el radio hace un pequeño clic, como si alguien levantara la frecuencia esperando que conteste.